Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. En este día lunes 2 de noviembre vamos a comenzar nuestro estudio a la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del versículo 1 al 9, y lleva por título El amor y la consagración. Versículo 1. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie, dice el apóstol Pablo. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiésemos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y luchamos para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo, a pesar de haber padecido en Filipos, Pablo continuó anunciando con denuedo el Evangelio a los tesalonicenses, y no lo hizo con engaño, sino con un afecto profundo, al punto que él mismo dice que hubiera entregado su vida por ellos. Además, trabajó de día y de noche con el fin de no ser una carga para ninguno de ellos, incluso mientras les predicaba el Evangelio. Vamos a ver la meditación. Aprobados por Dios. Dios nos da fuerzas para soportar la aflicción y no renunciar a nuestro llamado. Pablo había sufrido tanta persecución y aflicción en Filipos que pudo haber postergado por un poco de tiempo el ministerio en ese lugar, por lo menos hasta recuperarse física y anímicamente. Sin embargo, consideró primero el llamado que había recibido de Dios para Tesalónica, puso su confianza en él y cumplió con su deber de predicar el Evangelio. El esfuerzo fue duro y tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero esto de ninguna manera resultó en vano, pues produjo muchos frutos. Además, no trabajó para agradar a los hombres, sino a Dios. El éxito no se mide por los frutos visibles, sino por la fidelidad con la que cumplimos y el amor con el que servimos en el ministerio de Dios. Las preguntas a meditar. ¿Cuál fue la motivación de Pablo para predicar el Evangelio incluso en las dificultades? La respuesta es que únicamente lo hizo para agradar a Dios. Examinemos cuál es la motivación por la que me dedico al ministerio. Bueno, esa es una palabra muy personal y yo quiero decirles que lo hago para agradar a Dios y para servirle a su iglesia. ¿Cómo cuidando a sus hijos? Si amamos verdaderamente a Dios, amamos de corazón al prójimo. Pablo no fingió ser amable para saciar su avaricia, ni obligó a otros a rendirle honor o a darle reconocimiento. Aunque había recibido autoridad de Dios y gozaba de ciertos derechos como apóstol, no impuso su opinión a la fuerza, ni hizo valer sus derechos por sobre los de los demás. Como una nodriza que cuida con ternura a sus hijos, así cuidó a los santos de Tesalónica con mansedumbre y sacrificio, dando lo mejor de sí. Fue tan grande el afecto que sentía por ellos que confiesa su afecto por los tesalonicenses en la carta. Asimismo es el amor de Jesucristo,
quien estuvo dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. Las preguntas a meditar. ¿Con qué disposición sirvió Pablo a los santos de Tesalónica? Bueno, hasta el grado de llegar a dar la vida por ellos. ¿Cómo debo orar cuando predico el Evangelio o sirvo a los demás? Con el mismo amor con el que nuestro Señor Jesús oraba por sus discípulos. La oración de hoy. Jesús, tengo la certeza de que el esfuerzo que yo haga hoy para predicar el Evangelio de ninguna manera será en vano. Deseo agradar tu corazón, que todo lo conoce, y servir al prójimo con el amor que tú me has mostrado. Señor, pues no escatimaste tu vida para salvarnos. Derrama por favor pasión sobre mí para ganar almas perdidas. El ensayo de hoy se titula Los discípulos hacia el Señor. Mi familia y yo iniciamos una vida en comunidad junto a otros 15 jóvenes en las primeras vacaciones de invierno de mi esposo, quien enseñaba en una universidad de China. A pesar de que yo trabajaba sin cesar y tenía las manos todas secas y cortadas, me alegraba pasar el tiempo en la cocina lavando ropa y calentando agua para que se bañaran los muchachos. Ellos eran jóvenes que pensaban que debían estudiar a toda costa para poder huir de la pobreza, ya que la mayoría tenía dificultades económicas. En la tarde les enseñábamos inglés y por la noche nos divertíamos jugando o viendo películas cristianas como Los 10 Mandamientos o Ben-Hur. Y recuerdo haberlos escuchado decir: ¡ay, es todo mentira! Es imposible que el mar se abra en dos. No obstante, el Evangelio comenzó a crecer cada vez más en ellos y, por ejemplo, el hermano Shaul Limin nos contó que al ver nuestro matrimonio pensó: las religiones que conozco son como una adicción para la mayoría y me dan lástima las personas que se dedican a ellas, pero la del profesor y su esposa no debe ser falsa porque siempre están contentos. Me gustaría descubrir si realmente es por creer en ese Jesús. Entonces comenzó a estudiar la Biblia. Después de aceptar a Jesús confesó: ahora yo también conozco la verdadera felicidad, aquella que va más allá de un momento grato motivado por las circunstancias. Así como él, en aquel invierno, todos aquellos jóvenes fueron conociendo al Señor. Qué bonito ensayo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En este día lunes ya de noviembre, gracias Señor porque estamos a punto de finalizar el año. Pero gracias porque tu palabra nos enseña con qué amor el apóstol Pablo predicaba el Evangelio a la iglesia en Tesalónica y cómo él dice que aún su vida hubiera dado por ellos, por amor a ti. Padre, danos esa misma pasión que pusiste en el apóstol Pablo en nuestros corazones para que tengamos amor por las almas perdidas, para que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura como tú lo ordenaste. Bendice a cada uno, Señor, de los que van a estar en este estudio cada mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana.